sin saber lo que vendrá. En tu bendición esperaré, oh Dios, por tu gran poder yo me pararé y en tu fidelidad me sostendré, oh Dios, vano quiero ser, moldéame en tu plan, me rindo solo ante tu grandeza. A mi alma solo toca tu grandeza. Solo no lo puedo hacer, yo sin ti naufragaré. Mi esperanza solo en ti hallaré, y en tu mano hay protección. Siempre fortaleza habrá, mientras en mi necesidad. Oh Dios, por tu gran poder yo me pararé, y en tu fidelidad me sostendré. Oh Dios, vano quiero ser, moldéame en tu plan, me rindo solo ante tu grandeza. A mi alma solo toca tu grandeza. Sin saber lo que vendrá, en tu bendición esperaré, oh Dios, por tu gran poder yo me pararé, y en tu fidelidad me sostendré, oh Dios, vano quiero ser, moldéame en tu plan, me rindo solo ante tu grandeza. A mi alma solo toca, oh Dios, por tu gran poder yo me pararé, y en tu fidelidad me sostendré, oh Dios, vano quiero ser, moldéame en tu plan, me rindo solo ante tu grandeza. A mi alma solo toca tu grandeza. Saludos mis hermanos, qué gusto una vez más estar aquí. Bueno, vamos a escuchar la palabra de hoy. Hoy tenemos un tema que se llama una oración bajo el mar. Y sí, vamos a hablar hoy de Jonás, este profeta que tuvo un llamado de Dios para ir a cierto lugar y pues todos sabemos lo que pasó. Él no quiso ir. Y es algo triste cuando Dios nos habla y cuando nosotros no queremos escuchar su voz, o más bien sí escuchamos su voz, pero no queremos obedecerla. Entonces, yo creo que Dios tiene algo muy especial para nosotros. Y antes de comenzar esta palabra sobre Jonás, quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás en tu tiempo de oración? ¿Cómo estás en tu comunión con Dios? ¿Has estado buscando al Señor? Porque, ¿sabes? A veces solamente buscamos al Señor cuando están los problemas, cuando ya la situación está muy fuerte, como cuando decimos, ya cuando sentimos el agua en el cuello o no sé, arriba de nuestra cabeza, ¿no? Es cuando empezamos a clamar. Esta palabra, yo creo que Dios la ha puesto en mi corazón para que veamos la importancia de obedecer, de orar y de reconocer en todo tiempo. La Biblia dice, en todo tiempo tenemos que orar. Pero vamos a comenzar, ¿qué te parece? Vamos a empezar con una cita que habló Jesucristo en Marcos capítulo 12, verso 40. Y
Y él menciona a Jonás y la situación que vivió. Y lo dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es interesante que Jesús mencione la historia de Jonás y exactamente donde fue tragado por un pez. 3 días y 3 noches dice que estuvo dentro del pez. Y mucha gente dice que la historia de Jonás, como muchas otras historias en la Biblia, solamente son historias o ciencia ficción. Pero yo creo en Jesucristo. Yo creo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Jesucristo lo tomó, el ejemplo de Jonás, para mostrar o para poner una señal de que Él iba a resucitar al tercer día, yo le creo a Jesús. Yo le creo que realmente Jonás estuvo dentro de ese pez. Mucha gente dice que no, que son solamente historietas, pero Dios, el mismo Señor Jesucristo, lo toma como ejemplo para lo que va a pasar después en su vida, después de esta ocasión que le mencionó. Y a veces nosotros pensamos que la oración Dios no la escucha, y cuando nosotros estamos en pecado, nuestras oraciones no van a ser escuchadas, obviamente. La única oración que va a ser escuchada cuando estamos mal es cuando verdaderamente nos arrepentimos, porque una oración que hacemos de arrepentimiento, Dios la va a escuchar. Entonces, tenemos que entender la importancia. Vamos a Jonás, vamos a entrar en palabra. Jonás capítulo 1, versículo 17, voy a comenzar con esto. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto concuerda con lo que acabamos de escuchar de Jesús en Marcos capítulo 12, verso 40. Dios tiene preparado, y algunas veces hemos escuchado, Dios tiene preparado grandes cosas para tu vida. Dios tiene preparado grandes maravillas, cosas maravillosas. Pero aquí lo que Dios tenía preparado para Jonás era un gran pez, ¿no? ¿Y por qué esta situación? ¿Por qué llegó Jonás a esta situación? Recuerda que Jonás tuvo un llamado, pero él no quiso obedecer al llamado. En vez de irse para cierto lado que Dios le estaba mandando, él decidió irse en dirección contraria, ¿no? Y se alejó. Hay una porción de la escritura en el mismo Jonás capítulo 1 que dice que Jonás huyó de la presencia del Señor. Y bueno, el asunto, tú lo puedes leer en el capítulo 1 de Jonás, pero el asunto fue que fue a dar a un barco, y Dios preparó una tormenta. Dios también tenía preparado algo, una tormenta en el barco, para el barco donde iba Jonás. Y a veces pensamos que cuando desobedecemos solamente somos nosotros y somos los afectados, pero todo un barco con su tripulación y la gente que llevaba, toda la gente estaba en peligro por causa de Jonás. Entonces el mismo Jonás dice que lo avienten al mar. Es una historia digna de leer, ahí tienes que leerla, ¿no? Pero dice el verso 17 que estamos leyendo que Dios tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches adentro de un gran pez. Muchos dicen que es una ballena, ¿no? Muchos dicen, pero no se menciona exactamente que era una ballena. Dice que era un gran pez. Obviamente que el animal que nosotros conocemos más grande, o el pez más grande que en el mar, es una ballena. Aunque a lo mejor hay muchos otros más que nosotros no conocemos. Pero había un gran pez que Dios había preparado. Ya de antemano Dios había hablado a ese gran pez: mira, si Jonás no me obedece, va a huir, y tú tienes que estar listo. Y es interesante que cuando Dios le habla a un humano, con el caso de Jonás, escucha la voz y no quiere obedecer. Sin en cambio, cuando Dios le habla a un animal como el gran pez, escucha la voz de Dios y obedece, y él estaba listo. Él estaba listo. Sabes, yo me imagino que la charla fue algo de Dios con el gran pez. Sabes, yo conozco a Jonás y ojalá y de veras me escuche, de veras ojalá y me obedezca. Pero lo conozco y va a huir. Entonces tienes que estar listo
para cuando yo te dé la orden. Y el versículo 17 dice que prácticamente el pez estaba listo para tragarse a Jonás. Y qué tremendo que la creación obedece más a Dios que nosotros los humanos, que decimos tanto amar a Dios, que decimos tanto obedecer a Dios. Antes de continuar y antes de pasar a la oración de Jonás en el capítulo 2 dentro de la ballena, recuerdo uno de los versículos también del capítulo 1, donde la gente le pregunta a Jonás que quién era, que a qué se dedicaba. Y él decía que era profeta de Dios, que era hebreo y que tenía temor a Dios. Y sabes, si hubiera tenido ese temor a Dios, Jonás no hubiera huido, hubiera obedecido. A veces así somos. Decimos que tenemos a Dios, te decimos que amamos a Dios, que tenemos un temor a Dios, pero no queremos obedecerle. Y creo que el temor a Dios es un temor reverente, un temor de obediencia, para que nosotros obedezcamos en todo momento. O sea, Jonás conocía ciertas cosas, Jonás sabía, como muchos de nosotros conocemos, muchas cosas de la iglesia, muchas cosas de Dios, muchas cosas de la Biblia, muchas cosas de la salvación, pero a veces solamente las conocemos pero no las practicamos. Decía en cierta predicación que hablar de Dios y conocer de Dios son cosas muy diferentes. Hablar de oración y hacer oración son cosas muy diferentes. Hablar de obediencia y ser obediente son cosas muy, muy diferentes. Entonces, a veces nosotros oramos como Jonás porque estamos dentro de ese pez. Y vamos a Jonás capítulo 2. Si tú puedes abrir tu Biblia y seguirme en estos pasajes, sería muy interesante que lo pudiéramos aprender juntos. Yo le puse a este punto la oración desesperada de un arrepentido. Las patadas de ahogado, si le quieres poner así, ¿no? Jonás, dentro de la ballena, no traía nada. Nada más, no traía, no sé, por así decir, no traía celular, no traía Biblia, no traía nada, absolutamente nada. Pero él tenía dentro de su corazón palabra de Dios. Y a veces, hermano, las dificultades se nos vienen tan fuertes que tenemos que empezar a recordar lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Fíjate que en la oración que vamos a estar leyendo de Jonás, él cita varios salmos, hace referencia a varios salmos, y quiero llevarte a la palabra. Jonás capítulo 2 verso 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Yo no sé cuál es tu pez, yo no sé en qué estás encerrado, en qué estás metido, pero es bueno que busques a Dios, ¿sabes? Es bueno que busques a Dios. Yo sé que a veces oramos, como decíamos, solamente cuando estamos ya en las malas, cuando ya la situación ya no sabemos qué hacer, y es cuando buscamos a Dios. Pero la Biblia dice que en todo tiempo tenemos que buscarla, en todo tiempo. Pero ahora tenemos el caso de Jonás, y está dentro del pez, en el vientre del pez, y empieza a hacer una oración. Y dice en el verso 2: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, dice Jonás. Desde el mismo infierno, él se sentía en un infierno del Seol. Y él hace referencia al Salmo 18, verso 6, donde el salmista dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él me oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Sabes? En algún momento, tal vez de su vida, Jonás memorizó, aprendió, leyó las escrituras. Y esas escrituras fueron lo que había en su corazón, fueron lo que lo ayudó a recordar cómo tenía que orar. La Biblia dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él realmente estaba como entendía las palabras que decía el salmista: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, decía el salmista. Jonás decía: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Él sabía muy bien que Dios iba a escucharlo, porque en su corazón ya estaba un arrepentimiento. Yo no sé, escucha, si Jonás duró
El primer día para orar no oró, el segundo día, pero después yo pienso que después de la oración fue cuando Dios ordena a la ballena que lo vomite. Entonces puede ser que él esperó días para orar, tal vez el tercer día. O a lo mejor la distancia era tan larga que mientras iba en ese viaje en submarino, Jonás iba llegando al lugar, o la ballena lo estaba llevando al lugar donde tenía que dejarlo por orden de Dios. Y tal vez en ese tiempo estuvo orando. Tal vez su oración de Jonás fue completa, o tal vez duró 3 días orando lo mismo. Pero él estaba orando, estaba clamando. En el verso 2 dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Eso es lo que dice Jonás. Él está citando a el Salmo 42:7, donde dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Entonces encontramos aquí que realmente él se sentía desesperado. Él sentía que en ese mar las ondas cómo pasaban, las olas cómo pasaban. Y te digo, hace mención del Salmo 42, verso 7, y lo recordaba, no porque traía una Biblia, sino porque eso estaba en su corazón. Hermano, es tiempo de buscar en tu corazón la palabra, el mensaje de Dios que Él te ha puesto, de obedecer, de orar, de clamar en el nombre del Señor. Y continuando lo que Jonás está orando en el verso 4, dice: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él se sentía mal, él sabía muy bien que estaba desechado, como el salmista decía: yo he pecado, yo he hecho lo malo, he hecho las cosas mal. Pero exactamente en el verso 4, donde él dice, yo soy desechado delante de tus ojos, él está citando otro salmo. En el Salmo 119, verso 141, el salmista dice: porque pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista se sentía mal, igual que Jonás. Él sabía muy bien que Dios estaba enojado. Él sabía muy bien, Jonás, que Dios estaba molesto porque él no había obedecido. Y entonces en el verso 4 dice: desechado soy delante de tus ojos. Estaba mirando su condición. Mira, Jonás dejó el engaño espiritual que a veces nosotros a veces también tenemos. No, yo estoy bien. No, él reconoció y dijo: yo estoy desechado de tu mirada. Yo sé que tú eres misericordioso, pero está algo mal en mi vida y yo necesito entender que tú eres grande y que yo, si sigo en esta situación, voy a ser desechado. Es tremendo, ¿no? Fíjate, en el verso 5 y 6 dice: las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Estos dos versos, 5 y 6, no hacen referencia en sí a un salmo, sino a la situación que estaba viviendo Jonás y cómo se sentía. Jonás no era lo único que se había tragado el pez. El pez se había alimentado de otros peces, de algas y muchas cosas que estaban en su interior. Y todo eso estaba envolviendo a Jonás. Él menciona que aún las algas dentro del pez se le enredaron en su cabeza. Imagínate. Lo asombroso es que Dios lo mantuvo con vida. Pero en el verso 6, él hace una descripción de ser enterrado, de ser sepultado. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él se sentía
que era una tumba donde estaba, que era un lugar de muerte. Pero dice en la última parte del verso 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y yo creo que esta frase hace referencia en una manera profética. Recordemos que Jonás era profeta, a veces medio socarrón, ¿verdad? Pero profeta. Y estaba ahora hablando proféticamente de lo que Dios iba a hacer con Jesucristo. También Dios le dio vida. Y aunque estuvo muerto, volvió a la vida. Y de la sepultura salió porque Jehová le dio vida. Y vida maravillosa para que nosotros tengamos esa vida. Por eso Jesús habla en la primera cita que hablamos, Marcos 12:40, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así él mismo iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero recordando la palabra de Jonás, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Una referencia a la resurrección, una referencia a la vida nueva que Dios nos ha dado. Siguiendo en la oración de Jonás, vamos a ir al verso 7, en la primera parte, cuando dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. ¿Cuántas veces nuestra alma no ha desfallecido? Y ahí es donde nos acordamos a Dios. Sí, Jonás es igual que nosotros. Cuando él dice, me acordé de Jehová, Jonás está citando el Salmo 119, versículo 55, donde dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Es importante que nosotros recordemos el nombre de nuestro Dios, ese nombre poderoso. Hermano, pero ¿por qué tenemos que esperar hasta llegar a ser tragados por los problemas, por las situaciones difíciles, si tenemos que buscar al Señor en todo tiempo? No solamente en tiempo de problemas, no solamente en tiempos de preocupación, no solamente en tiempo de angustia, no solamente cuando nos ha tragado ya el pez y ya no sabemos qué hacer y el único lugar donde tenemos que voltear es hacia arriba. Yo sé que aún buscando al Señor vienen pruebas, vienen luchas, pero vamos a ser fortalecidos en el nombre del Señor. Jonás dice en su oración, me acordé de Jehová. El salmista dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová. En la segunda parte del versículo 7 dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Es lo que dice Jonás. Y está haciendo referencia al Salmo 141, verso 2, donde dice, suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Él estaba clamando, él estaba pidiendo, ¿sabes? De aquí, en lo que hemos estado hablando, Jonás empezó a arrepentir con su oración, aunque tomaba palabras de los salmistas, pero él estaba haciendo de todo su corazón. Sí, mi oración llegó a ti, me acordé de ti, aunque yo estoy muerto, yo me acordé de ti, yo soy desechado, pero me acordé de ti. Él empezó a reconocer la grandeza del Señor y aquí empezó un arrepentimiento verdadero. Y él dijo, Señor, suba mi oración delante de ti. Es lo que decía el salmista. Jonás lo dijo de esta manera, y mi oración llegue hasta ti en tu santo templo. Entonces aquí nos damos cuenta, hermano, la importancia de orar, la importancia de clamar, la importancia de arrepentirnos. ¿Sabes? En el verso 8, Jonás describe la situación que está viviendo y la situación que viven muchos. Dice en el verso 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Sabía muy bien Jonás que él había abandonado la misericordia de Dios. Fíjate qué triste, recordar la grandeza del Señor y saber que has abandonado el llamado, el ministerio, la pasión, que te sientes fuera de su misericordia por seguir vanidades ilusorias. Y sabes que esta frase, él está citando el Salmo 31:6, donde dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Dice, mas yo en Jehová he esperado. Hermano, tal vez los ninivitas, donde Dios había mandado a Jonás, obviamente no eran personas buenas, eran personas muy vanidosas, eran personas muy, muy malas, y tal vez seguían vanidades ilusorias, pero Jonás al desobedecer se estaba volviendo como uno de ellos, y aparte de eso se había apartado de la misericordia del Señor. Entonces, al citar él el Salmo 31:6, dice, Señor, tú sabes que hay muchos
que siguen vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Yo no quiero estar más abandonado de la misericordia. Yo quiero encontrar la misericordia. ¿Sabes? Él empieza a reconocer una vez más la gran misericordia del Señor. Muéstrame tu misericordia. Y vemos el arrepentimiento completamente de Jonás en el verso 9. En la primera parte vamos a ver donde dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Hermano, cuando él dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, es porque él se estaba arrepintiendo, ¿sí? Y luego dice: pagaré lo que prometí. Y él está citando el Salmo 66, verso 13, donde dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. O sea, quiere decir, ¿sabes qué? Yo he prometido esto, yo lo voy a cumplir ahora. Yo prometí obedecerte, yo prometí honrarte, yo prometí ser obediente, yo voy a empezar a hacer esto. Cuando él dice: yo pagaré lo que prometí, es lo mismo que el salmista está diciendo: te pagaré mis votos. Quiere decir que él se arrepintió y dijo: Señor, estoy dispuesto a hacer ese sacrificio para obedecerte, ese sacrificio para buscarte. Y luego él reconoce y dice: la salvación, dice el verso 9 de Jonás 2, la salvación es de Jehová. Y él reconoce que es el único que lo puede ayudar. Tu salvación, Señor, la salvación pertenece solamente a ti. Y esta frase, Jonás está citando el Salmo 3, verso 8, donde dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces aquí vemos, hermano, que realmente Jonás reconoció, entendió, se arrepintió, reconoció, se comprometió y reconoció que la salvación solamente viene de Dios. Y hermano, ¿por qué podemos estar seguros que Dios escuchó su oración aún en lo más profundo, aún en la situación más difícil? Porque en el verso 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo vomita. Dios habla al pez y le dice: ya es el tiempo. Han pasado 3 días, han pasado 3 noches y he visto el corazón y el arrepentimiento de Jonás. Entonces le dijo al gran pez: ve y vomítalo, sácalo de ti. Y lo interesante es que Dios habla y el pez obedece. El pez no dijo: yo no me quiero tragar a Jonás, y menos tenerlo ahí 3 días. No, yo quiero tragármelo y matarlo. O simplemente no me lo quiero comer. No dijo eso. Él dijo: tú dices que me lo trague, me lo trago. Tú dices que lo vomite, lo vomito. Fíjate, cuando Dios habló a Jonás para que fuera a predicar, Jonás no quiso obedecer el mandato de Dios y decidió huir de la presencia del Señor, y mira cómo le fue. Pero cuando Dios habló al gran pez que se tragara a Jonás, el pez obedeció a Dios y tuvo a Jonás dentro de él 3 días y 3 noches. Cuando Dios le habla una vez más al gran pez que vomitara a Jonás, el pez fue y obedeció, lo vomitó. Pero lo vomitó hacia donde tenía que ir. Hermano, las circunstancias que estamos viviendo, a veces nosotros decimos: Señor, cambia nuestras circunstancias, cambia mis circunstancias. Pero a lo mejor Dios está usando esas circunstancias para cambiarte a ti, para regresarte al lugar donde Dios te mandó. Y a veces no entendemos esto. Dios lo había mandado a Nínive, pero él se fue para el otro lado. Y entonces fue tragado por la ballena, y en el transcurso de esos tiempos, la ballena estuvo ahí esperando, pero cuando lo vomita, hermano, lo vomita rumbo al camino de Nínive. Porque cuando tú obedeces, cuando tú clamas, cuando tú pides, Dios te va a colocar una vez más en el camino correcto. En el camino correcto para tu matrimonio, en el camino correcto para tu trabajo, en el camino correcto para tu estudio, en el camino correcto para tu vida, en el camino correcto para tu ministerio, en el camino correcto a la obediencia, en el camino correcto a la santidad, en el camino correcto a la misericordia, en el camino correcto al arrepentimiento.
Cuando una oración se hace con todo el corazón como la hizo Jonás, hermano, Dios la escucha. Jonás se arrepintió. Jonás pidió perdón. Jonás le dijo al Señor: entiendo mi situación y entiendo que tú eres el Dios de misericordia. Y yo entiendo, Señor, que me he guiado por vanidades ilusorias y estoy abandonando tu misericordia, pero te pido perdón. Yo voy a pagar lo que prometí. Tu salvación, la salvación es tuya, Dios. Y entonces Jonás sale de la ballena, dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Hemos hablado ya mucho acerca de Jonás. Y en cierta ocasión di una palabra que se llamó entre la destrucción y la misericordia. Y hablamos acerca de buscar al Señor. Hermano, necesitamos buscarle con todo el corazón. Necesitamos, así como Jonás lo hizo, a veces estamos solos, pero ahí está la palabra de Dios en nuestras vidas. A veces nos sentimos solos, nos sentimos dentro de la ballena, pero ahí está el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. No endurezcamos nuestro corazón, no endurezcamos nuestra vida. Necesitamos un cambio, y ese cambio solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Ya no seamos desobedientes, y si en algún momento ya lo hemos sido y estamos sufriendo las consecuencias y nos sentimos en ese gran pez, dentro de ese gran pez, lo más recomendable es que reconozcamos, pidamos perdón, nos apartemos de ese pecado y caminemos a la obediencia en Dios. Yo en lo personal me gustaría ser como la ballena. Me gustaría obedecer cuando Dios habla, sin respingar, simplemente ir y obedecer. Un día estaremos hablando de cómo la creación obedece a Dios. Pero por lo mientras, la oración que hizo Jonás debería de ser un modelo para nosotros, para obedecer a Dios y a su palabra, en el nombre de Jesucristo. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra y por lo que has hablado a nuestras vidas. Pido en el nombre de Jesús que tú obres en cada una de las personas que está escuchando este mensaje, que ha escuchado este mensaje, que lo podamos, Dios mío, nosotros entender, que lo podamos nosotros llevar a cabo. Y al igual que Jonás, podamos orar aún desde esa situación que estamos viviendo. Un corazón contrito y humillado, Dios, tú no lo vas a despreciar. Señor, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros volvemos a ti, tú haces cosas grandes y maravillosas. Te damos a ti el honor, la alabanza y la adoración. Y te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de las personas que nos están escuchando. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a obedecer. Ayúdanos, Señor, en todo momento a buscarte, orando en todo tiempo, Señor. No solamente cuando ya estemos en las últimas, sino buscarte con todo el corazón. Señor, te doy muchas gracias porque tú nos oyes, tú nos escuchas. Y si en algún momento alguno de nosotros te hemos desobedecido, te pedimos perdón. Queremos retomar el camino y tenemos que recordar, Dios mío, las palabras que tú nos has hablado. Así como Jonás lo hizo al citar tantos salmos, Señor, también nosotros venimos delante de ti pidiéndote perdón y misericordia. Te damos muchas gracias por tu amor, gracias por tu palabra y gracias por lo que estás haciendo. Ayúdanos a crecer en fe, ayúdanos a obedecer como lo hizo este gran pez y enséñanos a hacer tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Sé con mis hermanos, sé con todas las personas que nos están escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta fue la palabra de hoy. Espero que sea de bendición. Y recuerda, es mejor obedecer. No vaya a ser que Dios tenga algo ya preparado para nosotros. Como el pez, el gran pez para Jonás. Y entonces nosotros nos encontramos desesperados. Busca al Señor con todo tu corazón. Que Dios te guarde, que Dios sea contigo, que Dios te bendiga, que Dios siempre te ayude. Dios con ustedes, siempre.